Hay derrotas que destruyen carreras, y hay derrotas que crean leyendas. Muy pocos atletas son capaces de transformar el momento más doloroso de sus vidas en la mayor victoria de su trayectoria. Pero eso fue exactamente lo que hizo Femke Bol durante el Campeonato Mundial de Budapest 2023. En apenas unos días pasó de vivir una auténtica pesadilla frente a millones de espectadores a protagonizar una de las remontadas emocionales más increíbles que ha visto el atletismo moderno. Todo comenzó en la esperadísima final del relevo mixto 4x400 metros. Desde mucho antes del disparo de salida, los expertos coincidían en que solo había dos selecciones con opciones reales de conquistar el oro: Estados Unidos y los Países Bajos. El equipo neerlandés llegaba lleno de confianza, con un grupo muy sólido, sobre todo, con una carta ganadora que podía decidir cualquier carrera: Femke Bol. La estrategia parecía perfecta. Si el relevo llegaba igualado a la última posta, nadie dudaba de que Bol tendría la velocidad necesaria para completar la remontada. Durante toda la temporada había demostrado una capacidad extraordinaria para acelerar cuando las demás ya no podían responder. Era la atleta ideal para cerrar una final mundial. Y la carrera no decepcionó. Desde la primera vuelta, ambos equipos ofrecieron un espectáculo impresionante. Ninguno conseguía abrir una ventaja importante y cada intercambio del testigo mantenía viva la incertidumbre. El ambiente en el estadio era espectacular. Miles de aficionados permanecían de pie, conscientes de que estaban viendo una final que podía entrar en la historia. Entonces llegó el momento más esperado. Femke Bol recibió el testigo. En cuanto comenzó su última vuelta, todo cambió. Su aceleración fue explosiva. Poco a poco empezó a reducir la distancia con la representante estadounidense mientras el ruido del estadio aumentaba con cada zancada. Cada metro acercaba más a los Países Bajos a un oro que parecía cada vez más posible. La emoción era absoluta. En la recta final ambas atletas corrían al límite de sus fuerzas. Ninguna estaba dispuesta a ceder. Cada músculo, cada respiración y cada paso reflejaban el enorme sacrificio realizado durante meses de preparación. Pero el deporte, a veces, puede ser increíblemente cruel. Cuando la línea de meta estaba a solo unos metros, ocurrió algo completamente inesperado. Las piernas de Femke dejaron de responder. Su cuerpo perdió el equilibrio y cayó violentamente sobre la pista cuando prácticamente tenía la meta delante. El silencio invadió el estadio durante un instante. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Mientras Estados Unidos cruzaba la línea para proclamarse campeón del mundo con un nuevo récord mundial, Bol permanecía tendida sobre el tartán intentando comprender cómo todo había cambiado en apenas una fracción de segundo. Fue una imagen devastadora. No solo porque los Países Bajos perdían una oportunidad histórica, sino porque la caída llegó cuando todavía existían posibilidades reales de ganar. Nunca sabremos si habría conseguido superar a su rival. Tal vez sí, tal vez no. Lo único seguro es que aquella opción desapareció de la manera más dolorosa posible. Las cámaras enfocaban continuamente a la neerlandesa. La decepción era evidente. Después de la carrera, Femke apenas encontraba palabras para explicar lo ocurrido. Confesó que jamás había vivido algo parecido. Durante los últimos metros sintió como un fuerte calambre bloqueó completamente sus piernas. Había llevado su cuerpo hasta el límite intentando alcanzar el oro y, justo cuando necesitaba un último esfuerzo, los músculos dejaron de responder. Pero el dolor físico era insignificante comparado con el emocional. Lo primero que hizo fue pedir perdón a sus compañeros de equipo. Sentía que había fallado a todos. No buscó excusas. No culpó a las condiciones de la pista ni al cansancio acumulado. Asumió toda la responsabilidad porque sabía cuánto había trabajado el equipo para llegar hasta ese momento. La tristeza era todavía mayor porque aquel no había sido un buen día para la delegación neerlandesa. Horas antes, Sifan Hassan también había sufrido una dramática caída cuando luchaba por la victoria en los 10.000 metros. Dos de las mayores estrellas del país habían visto escapar el oro en circunstancias increíblemente crueles. Muchos comenzaron a preguntarse si Femke lograría recuperarse mentalmente. Porque las heridas físicas terminan desapareciendo. Las psicológicas no siempre. Después de una caída así, el miedo suele instalarse en la mente del atleta. Aparecen las dudas, la inseguridad y el temor a que vuelva a ocurrir exactamente lo mismo en el momento decisivo. Sin embargo, quienes conocen realmente a Femke Bol siempre destacan una característica por encima de cualquier otra: nunca deja que una derrota decida quién es. Durante los días siguientes recibió el apoyo absoluto de sus entrenadores, compañeros, familiares y psicóloga. Todos coincidían en el mismo mensaje: había que olvidar el relevo mixto. Lo ocurrido ya no podía cambiarse. La única opción era mirar hacia adelante. Y el destino le tenía preparada una oportunidad perfecta para responder.
Solo unos días después disputaría la final de los 400 metros con vallas, la prueba donde era considerada la gran favorita para conquistar su primer título mundial individual. Nadie sabía si conseguiría borrar de su mente aquella dolorosa caída. Pero lo que estaba a punto de suceder demostraría que los verdaderos campeones no son aquellos que nunca fracasan. Son aquellos que encuentran la fuerza para levantarse cuando todo el mundo piensa que ya no podrán hacerlo. Después de la caída en el relevo mixto, el mundo entero hablaba de Femke Bol. Durante varios días, las redes sociales, los programas deportivos y los medios de comunicación repitieron una y otra vez aquellas imágenes que nadie quería volver a ver. Para muchos aficionados, aquella caída se convirtió en una de las escenas más impactantes del campeonato. Pero mientras millones de personas seguían recordando ese momento, Femke tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de su mundial. No iba a quedarse atrapada en el pasado. Podía pasar días lamentándose por una oportunidad perdida o utilizar ese dolor como la mayor fuente de motivación de toda su carrera. Eligió la segunda opción. No fue un proceso sencillo. Una caída como aquella deja cicatrices mucho más profundas que un simple golpe físico. Lo verdaderamente difícil es volver a confiar en uno mismo. Cada atleta sabe que, cuando llega el momento decisivo, cualquier pequeña duda puede costar una medalla de oro. Por eso, durante los días previos a la final de los 400 metros con vallas, el trabajo más importante no se realizó en la pista. Se realizó en su mente. Su entrenador, sus compañeros de selección, su familia e incluso su psicóloga le repitieron una misma frase una y otra vez: el relevo ya terminó. Ahora empieza una nueva competición. Ese mensaje cambió completamente su manera de afrontar el campeonato. En lugar de seguir pensando en la caída, comenzó a imaginar la carrera perfecta. Visualizaba cada obstáculo, cada curva y cada aceleración. Poco a poco, la confianza empezó a regresar. Sin embargo, la presión seguía siendo enorme. Con la ausencia de Sydney McLaughlin-Levrone, vigente campeona olímpica y poseedora del récord mundial, prácticamente todos los especialistas señalaban a Femke Bol como la gran favorita para conquistar el título. Pero ella sabía que el favoritismo no garantiza absolutamente nada. Precisamente unos días antes había aprendido esa lección de la forma más cruel posible. Muchos aseguraban que el relevo mixto ya estaba ganado cuando recibió el testigo. Y todos vieron cómo esa historia terminó de manera completamente diferente. Por eso decidió olvidarse de los pronósticos. No quería correr pensando en el oro. Quería correr pensando únicamente en hacer la mejor carrera de su vida. Frente a ella aparecían rivales muy peligrosas. La estadounidense Chamier Little llegaba en un excelente momento de forma y soñaba con conquistar por fin el título mundial después de varios años rozando la gloria. También estaba la jamaicana Russell Clayton, una atleta extremadamente regular que siempre parecía crecer cuando llegaban las grandes finales. Nadie iba a regalar absolutamente nada. Cuando las 8 finalistas ocuparon sus calles, el ambiente dentro del estadio era simplemente espectacular. Miles de aficionados neerlandeses agitaban banderas naranjas mientras coreaban el nombre de su gran estrella. El ruido era ensordecedor. Entonces sonó el disparo. Femke salió con una tranquilidad sorprendente. No buscó desesperadamente colocarse delante desde los primeros metros. Sabía que una carrera de 400 metros con vallas no se gana en la primera curva. Se gana administrando cada paso. Superó el primer obstáculo con una técnica impecable. Después el segundo. Luego el tercero. Todo parecía perfectamente calculado. Mientras algunas atletas comenzaban a acelerar demasiado pronto, Bol mantenía exactamente el ritmo que había preparado durante semanas. Era como si cada zancada estuviera escrita antes de comenzar la carrera. Al llegar a la mitad de la prueba, Chamier Little seguía muy cerca. La estadounidense no estaba dispuesta a rendirse y respondía a cada movimiento de la neerlandesa. Durante varios segundos parecía imposible saber quién terminaría llevándose el oro. Pero entonces llegó el momento que cambió toda la final. La última curva. Fue allí donde apareció la mejor versión de Femke Bol. Mientras las demás comenzaban a perder velocidad debido al enorme desgaste físico, ella parecía correr con más fuerza que nunca. Sus apoyos seguían siendo limpios, su técnica continuaba siendo perfecta y cada obstáculo era superado sin perder apenas velocidad. El público comenzó a levantarse. Todos entendieron que estaban presenciando algo extraordinario. Cuando entró en la recta final, lanzó un cambio de ritmo absolutamente espectacular. Fue una aceleración demoledora. Chamier Little intentó responder, pero era imposible seguir aquel ritmo. Metro tras metro, Femke empezó a abrir una diferencia que no dejaba de aumentar. La imagen era completamente distinta a la del relevo mixto. Esta vez no existían dudas. No había miedo. No había inseguridad. Solo había una atleta corriendo con una determinación impresionante hacia el mayor triunfo de su carrera.
Los últimos metros fueron una auténtica exhibición. Con los brazos bombeando con fuerza y una técnica impecable, cruzó la línea de meta deteniendo el cronómetro en 51,70 segundos. Durante unos instantes permaneció inmóvil. Después llevó las manos al rostro. No podía contener la emoción. Las lágrimas comenzaron a aparecer casi de inmediato mientras todo el estadio explotaba en una enorme ovación. Lo había conseguido. Solo unos días después de vivir la mayor decepción de su carrera, acababa de proclamarse campeona del mundo. Tomó la bandera de los Países Bajos y comenzó una emocionante vuelta de honor mientras miles de aficionados celebraban con ella. No era únicamente una medalla de oro. Era una victoria contra el miedo, contra la presión, contra las dudas y, sobre todo, contra aquella caída que tantos pensaban que marcaría para siempre su campeonato. En ese preciso instante, Femke Bol dejó de ser simplemente una de las mejores atletas del mundo. Se convirtió en el ejemplo perfecto de que los verdaderos campeones no son quienes nunca fracasan, sino quienes encuentran la fuerza para levantarse cuando todo parece perdido. Cuando Femke Bol cruzó la línea de meta, el tiempo pareció detenerse por un instante. Durante unos segundos no celebró, no levantó los brazos y ni siquiera miró el marcador. Simplemente se llevó las manos al rostro mientras intentaba contener las lágrimas. Toda la tensión, la frustración y el dolor acumulados durante aquella semana desaparecieron de golpe. Lo había conseguido. No solo acababa de ganar el oro mundial. Acababa de demostrarle al mundo entero que una caída jamás puede definir la carrera de un campeón. El estadio entero se puso en pie para ovacionarla. Miles de aficionados neerlandeses ondeaban sus banderas mientras gritaban su nombre. Era imposible no emocionarse viendo la reacción de una atleta que apenas unos días antes abandonaba la pista completamente destrozada tras perder una oportunidad histórica en el relevo mixto. Ahora todo era diferente. Las lágrimas ya no eran de tristeza. Eran lágrimas de orgullo, de alivio, de felicidad. Mientras Femke comenzaba su vuelta de honor con la bandera de los Países Bajos sobre los hombros, el resto de las medallistas también celebraba una final extraordinaria. La estadounidense Chamier Little consiguió una merecida medalla de plata tras detener el cronómetro en 52,80 segundos, firmando además su mejor registro de toda la temporada. Después de la carrera confesó que el mayor desafío no había sido correr rápido. El verdadero reto había sido controlar los nervios. Competir en una final mundial con un estadio completamente lleno puede destruir la concentración de cualquier atleta. Sin embargo, Little explicó que había trabajado durante meses el aspecto psicológico para llegar preparada a un escenario tan exigente. El bronce fue para la jamaicana Russell Clayton, que protagonizó otra actuación espectacular al establecer un nuevo récord personal de 52,81 segundos, quedándose a solo una centésima de la plata. Aquella diferencia demostraba el increíble nivel que había tenido la competición. Nadie regaló absolutamente nada. Cada atleta tuvo que llevar su cuerpo al límite para luchar por una medalla. Y precisamente por eso la victoria de Femke Bol adquiría todavía más valor. No ganó porque sus rivales estuvieran lejos de su mejor versión. Ganó porque ella fue capaz de ofrecer una carrera prácticamente perfecta cuando más lo necesitaba. Muy cerca del podio terminó Kemi Adekoya, representante de Bahrein, que volvió a rebajar el récord asiático durante el campeonato. A pesar de su extraordinario rendimiento, tuvo que conformarse con la cuarta posición, una muestra más del enorme nivel que existe actualmente en los 400 metros con vallas femeninos. Detrás de ella finalizó la estadounidense Anna Cockrell, quien también firmó una actuación sobresaliente y consiguió dejar atrás los malos recuerdos de campeonatos anteriores. Cada una de las finalistas escribió su propia historia aquella noche, pero ninguna consiguió eclipsar la increíble transformación que había vivido Femke Bol. Durante la ceremonia de premiación, la emoción seguía siendo evidente. Mientras sonaba el himno neerlandés, Bol observaba su medalla de oro con una mezcla de incredulidad y felicidad. Era el premio a muchos años de sacrificio, entrenamientos interminables y momentos difíciles que muy pocas personas conocen. Pero, sobre todo, era la recompensa por no haberse rendido cuando todo parecía derrumbarse. Después de la competición quiso dedicar unas palabras a todas las personas que la ayudaron a superar el momento más complicado del campeonato. Agradeció el apoyo de sus entrenadores, de sus compañeros de selección, de su familia y también de su psicóloga. Todos ellos insistieron en una idea que terminó cambiando por completo su mentalidad. No puedes cambiar lo que ya ocurrió. Solo puedes decidir cómo responder. Y Femke respondió como lo hacen las verdaderas campeonas. En lugar de quedarse atrapada en el error, decidió convertir aquella caída en el combustible que necesitaba para volver todavía más fuerte. Esa capacidad para transformar el fracaso en motivación es precisamente lo que diferencia a los grandes atletas de las auténticas leyendas. Su entrenador siempre había confiado plenamente en ella.
Meses antes del Mundial afirmó públicamente que Femke Bol todavía no había alcanzado su verdadero potencial en los 400 metros con vallas. Muchos consideraron aquellas palabras demasiado optimistas. Pero Budapest terminó demostrando que tenía razón. La temporada de la neerlandesa ya estaba siendo espectacular. Había establecido un impresionante récord mundial bajo techo en los 400 metros, registrando 49.26 segundos, una marca histórica que confirmaba que su velocidad seguía creciendo año tras año. Ahora, con el oro mundial al aire libre, quedaba claro que estaba entrando definitivamente en una nueva dimensión. Su evolución resulta sencillamente impresionante. En los Juegos Olímpicos de Tokio consiguió el bronce. Después llegó la plata en el Campeonato Mundial. Y finalmente, en Budapest, alcanzó el objetivo que llevaba años persiguiendo, convertirse en campeona del mundo. Pero la verdadera grandeza de esta historia no está en las medallas. Está en todo lo que ocurrió antes de conseguirlas. Porque cualquier atleta puede celebrar cuando todo sale según lo planeado. Muy pocos son capaces de levantarse después de una caída que millones de personas presenciaron en directo. Muy pocos tienen el valor de volver a competir con la misma confianza apenas unos días después de vivir uno de los momentos más dolorosos de toda su carrera. Femke Bol sí lo hizo. Y por eso su victoria será recordada durante muchísimo tiempo. No únicamente por el brillante 51.70 que apareció en el cronómetro, sino por el enorme mensaje que dejó para todos los deportistas y aficionados del mundo. Las derrotas son inevitables. Los errores también. Todos caen alguna vez. Lo que realmente marca la diferencia es la decisión de volver a levantarse. Budapest 2023 no será recordado como el campeonato donde Femke Bol cayó a pocos metros de la meta. Será recordado como el lugar donde una campeona transformó la mayor decepción de su vida en el triunfo más emocionante de toda su carrera. Y esa es precisamente la razón por la que millones de personas nunca olvidarán el nombre de Femke Bol.